¿Ya trae su Biblia? Porque hoy vamos a tratar uno de los temas más, es medular dentro del cristianismo, pero también es de los más controversiales. Sigo con la serie Seguros en Cristo, pero este será el 11º tema que vamos a exponer dentro de la serie. Y voy a hablar acerca de la seguridad de la salvación, que tiene que ver con la doctrina de la gracia. Y este es uno de los temas más controversiales que hay, porque como ha habido excesos en todas las enseñanzas de la Biblia, ha habido excesos en el don de lenguas, y eso ha provocado prejuicios en la gente, y dice, no, si yo tengo que hacer todo eso, pararme de cabeza y hablar en lenguas y tirarme al piso y revolcarme, no, nosotros no queremos de eso aquí en nuestra iglesia, porque los excesos siempre han producido y seguirán produciendo prejuicios. Yo he escuchado predicadores que dicen que si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Eso es un error, eso no es verdad. Entonces siempre ha habido desequilibrios, y eso, los excesos han producido daños en la vida espiritual de la gente. ¿Qué me dice de la guerra espiritual, por ejemplo, con todos sus excesos de la misma? De que todo es demonio. Pues no todo es demonio. Ya no más falta que digan demonio de derrota mexicana. Ya sería el colmo, ¿no? ¿Y qué me dice de la fe? Los excesos de la fe, los excesos de la confesión positiva. ¿Y qué más decir de los excesos de la prosperidad? De que Dios te quiere hacer rico. Nunca te hablan de arrepentimiento, pero sí te hablan de que Dios te quiere hacer rico. ¿Cuántos quieren a ese Dios? Pues todos levantan la mano. Pero no les enseñan los principios de la fe. Entonces, ¿qué producen todos estos excesos? Desequilibrios dentro de la vida espiritual. Y déjenme decirles una cosa, la doctrina de la gracia no es la excepción. Hay muchos excesos al respecto, y eso es lo que hoy vamos a tratar de equilibrar. Y vámonos directo al tema. Por ejemplo, déjenme hacerle una de las preguntas más controversiales que hay. ¿Se pierde la salvación para un cristiano? Algunos dicen que sí. Para los que dicen que sí, primero, les hago una pregunta. Si usted dice que la salvación se pierde, le pregunto, ¿cuántos pecados tienes que cometer para perder la salvación? 1, 5, 10, 50, 1000. Según Efesios 2, 8 y 9, dice la Biblia que la salvación la obtenemos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo obtenemos la fe? ¿Cómo obtenemos la salvación? Por medio de la fe. Es decir, no tuvimos que hacer buenas obras para ganarnos la salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Para los que dicen que se pierde la salvación, si obtuviste tu salvación por medio de la fe, ahora ¿tú puedes preservarla por medio de las obras? Si no pudiste ganarla por medio de las obras, ¿tú crees que por medio de hacer buenas obras la puedes preservar? ¿Podría alguien preservar su salvación por hacer buenas obras? Otra pregunta, para los que dicen que sí se pierde la salvación. ¿Cuáles obras buenas debo de hacer para no perderla? Y me responderán, tales, tales y tales. Ok, tales cosas debo de hacer para no perder mi salvación. Ok, vamos. Pero, ¿y si fallo en alguna de esas tales, tales y tales? ¿Pierdo mi salvación? Pues sí. Ok. ¿Y si me arrepiento? ¿Qué? ¿Vuelvo a nacer de nuevo? Acá está la predicación, no allá. A ver, si yo pierdo mi salvación por faltar en tales y tales cosas, ok, ya la perdí. Pero, ¿y si me arrepiento de haber hecho esas cosas? ¿Qué? ¿Vuelvo a nacer de nuevo? Cada vez que yo pierda la salvación,
Y si me arrepiento, la recupero y vuelvo a nacer de nuevo. Bueno, nada más lo estoy haciendo reflexionar. Otra pregunta: ¿cuántas veces al año puedo perder mi salvación? ¿Cuántas veces al año tengo que nacer de nuevo? No me vean feo, apenas estamos empezando. Y me va a llevar 5 temas al respecto para que ustedes se ubiquen en la doctrina de la gracia. Porque el tener una posición extrema, por ejemplo, escuchen esto, el querer cuidar mi salvación para no perderla, ha llevado a miles de cristianos a un cristianismo de obras, a un cristianismo de buenas obras, que es el cristianismo que cae en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Un montón de reglas añadidas para obtener la salvación y para guardar y proteger mi salvación. Es decir, son añadiduras por medio de ritos, creencias, fórmulas, para yo completar la obra de salvación, porque no es suficiente. Es así como llegamos al punto de que, sí, Cristo, pero más el bautismo. Y el bautismo no salva. Salva la fe en Cristo. Pero algunos dicen, no, bueno, sí, la fe en Cristo, pero además el bautismo. No, sí, la fe en Cristo, pero además una penca de nopal en la espalda. No, sí, Cristo, pero además San Filemón. No, sí, entonces comenzamos a hacer un sinfín de reglas que no tienen nada que ver con la obtención y la preservación de la salvación, y caemos en un legalismo. Déjenme demostrárselos en la Biblia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Pongan mucha atención, porque ahora los que nos visitan hoy por primera o segunda vez, les va a costar un poco de trabajo entender lo que yo estoy enseñando, porque ya llevamos 11 conferencias al respecto, entonces no puedo dar otra explicación de las 10 pasadas. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Voy a leer. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Esta gente no estaba entendiendo bien la doctrina de la gracia. Dijeron, ok, sí, Cristo, pero además la circuncisión. Y fíjense lo que provocó eso, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, yo quiero que note esto. Desde los tiempos apostólicos ha habido discusión al respecto de si la obra de Jesucristo en la cruz fue suficiente o hay que añadirle. Siempre ha habido discusión. Es que si ustedes no están en esta iglesia, nadie será salvo. Solo los que pertenezcan a nuestra iglesia son salvos. Eso es un legalismo. Eso es añadirle, querer completar la obra de Cristo, ¿no es cierto? Entonces dice, tuvieron una discusión no pequeña con ellos, versículo 2. Se dispuso que subiesen pues Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Yo quiero que note, era muy importante. Tan importante que se hizo un concilio. Un concilio, la misma palabra lo dice, es para conciliar. ¿Qué? Un tema. Para ponerse de acuerdo respecto a un punto doctrinal dentro del cristianismo en sus inicios. ¿Y cuál era el tema a tratar? De que si había que añadir las obras de la ley para obtener la salvación o no, o si bastaba la fe y la gracia para ser salvos. Y se juntaron pues para tratar el asunto, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, los no judíos, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, note, fariseos, secta de fariseos que habían creído. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo dentro del judaísmo que se distinguía por su recalcitrante legalismo.
No, tienes que tener tu ropa de este color, tienes que tenerla acomodada de este color. Los vasos cuando comas tienen que ir aquí, todo bien, porque si no, Dios no te bendice. Vean qué ridículo. Eso eran los sectas de los fariseos, pero ¿qué dice que había sucedido con ellos? Habían creído. Pero ellos fueron los que dijeron, bueno, sí, la fe en Jesús, en Jesucristo, pero ¿y la circuncisión qué? Si la recibimos por Moisés. Entonces, esta secta de fariseos, sigo leyendo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, otra vez, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Porque resulta que Pedro en los capítulos anteriores en Samaria llegó y les predicó a los no judíos, a los gentiles, y creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Y dice, ellos recibieron el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y hablaron en otras lenguas. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, escuchen, ¿por qué tentáis a Dios? Tentar a Dios aquí es, ¿por qué dudan de Dios? De lo que hizo a través de Cristo Jesús. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre la espalda, el cuello de los discípulos, escuchen, un yugo, la ley, las obras de la ley, para ganar salvación y obtener favor de Dios? Ese es el yugo. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Si ni nosotros hemos podido, ¿ustedes creen que los gentiles van a poder? La respuesta era, pues no. Versículo número 11. Antes, escuchen, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo seremos salvos? ¿A qué conclusión llegan en el primer concilio de la historia de la iglesia? Que los que tienen fe en Jesucristo son salvos, independientemente de las obras, independientemente de las reglas religiosas y de las añadiduras. Se llega pues a una conclusión, pero el no entender la gracia en su dimensión correcta lleva a muchos cristianos al legalismo y se vuelven a un evangelio de obras. Entonces, viene la pregunta de nuevo, ¿se pierde la salvación, sí o no? Bueno, ok. Para los que dicen que no se pierde la salvación, vamos les voy a voltear la tortilla y vamos a ver el otro lado. Por un lado es el legalismo, por el otro lado es el libertinaje. Escuchen, una pregunta. Usted, entonces, si usted cree que la salvación no se pierde, usted es de los que dicen, una vez salvo, salvo para siempre. Pues entonces usted responde, pues sí, una vez salvo, pues ya es irreversible, yo ya soy salvo, ok. Entonces, pregunto, ¿puedo hacer cualquier cosa y cometer pecados a diestra y a siniestra, que al cabo no pasa nada? Pero ¿por qué no? Si ya mi salvación no se pierde. Bueno, así es como razonan algunos, ¿eh? Otra pregunta, si la salvación no se pierde, entonces ¿puedo seguir siendo un adúltero, un mentiroso, un borracho, un idólatra y además hipócrita? ¿Por qué no, si ya no se pierde? Alguien dirá, ¿pero qué no ha visto usted, pastor, lo que dijo Pablo en Romanos 5:20, que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia? Es decir, a más pecado más gracia, es decir, hay que pecar más para que venga más gracia, ¿no? Según usted, Pablo enseñó, no se preocupen si pecan mucho. Si lo hacen, la gracia de Dios es más abundante.
¿Sabe que así razonan algunos? Escuche lo que voy a decir. La gracia mal entendida ha llevado a miles de cristianos, por un lado, a un legalismo y por el otro lado a un libertinaje. De aquellos que dicen ser cristianos y dicen se puede hacer de todo, ya somos salvos, aleluya, aleluya, y cada quien agarre la suya. Podemos hacer lo que nos da nuestra... Pues total, ya Cristo pagó por nosotros. Yo sé de iglesias que sus líderes les dicen a la gente, mira, puedes tomar, fumar, ir a los antros, no pasa nada, lleva a tu esposa a bailar por allí, ¿qué tiene? Ya somos salvos, hay libertad en Cristo, aleluya, dicen. Es más, sé de un caso de una iglesia que tiene un salón para fumadores. Esto se llama libertinaje. Esto se llama un entendimiento distorsionado de la gracia. Por un lado legalismo y por otro lado libertinaje. Pero para los dos la Biblia tiene la respuesta, fíjense. Vamos a ver el libro de Judas, no Judas el traidor, que por cierto hoy lo vamos a poner en su lugar, porque anda queriendo resucitar allí con un evangelio. ¿Han oído algo de eso? Vamos a ver Judas, pero este es otro Judas. Judas quiere decir alabanza de Dios o a Dios. Judas dice en el versículo 3 y 4, quiero que lo busquen, lo encuentren y me sigan la lectura. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, que nos es común a nosotros, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos, dice, que contendáis, que peleéis, que defendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los santos aquí no son San Cayetano ni San Pío, no. Aquí los santos son los que han creído en Cristo. Ok, versículo 4. Escuche bien, porque algunos hombres han entrado encubiertamente entre los cristianos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, hombres malos, sin escrúpulos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ve? Somos salvos, no se pierde, pues vamos a hacer cualquier cosa. Yo les pregunto a los que afirman y defienden el libertinaje, les pregunto lo siguiente: si tú piensas así, repito, te pregunto, ¿verdaderamente has nacido de nuevo? Porque alguien que ha nacido de nuevo no piensa de esa manera, en justificar su vida detrás de la gracia. Si yo les pregunto a los que creen en el libertinaje dentro del cristianismo, ¿fuiste librado del pecado? Me van a decir sí. Y yo les pregunto, ¿para seguir de nuevo en él? Entonces, pregunto otra vez, ¿es Jesús solapador del pecado? Entonces, ¿es la gracia licencia para pecar? Por supuesto que no. ¿Puede un nacido de nuevo pensar que no pasa nada? ¿Y qué de Primera de Juan, capítulo 3? Vamos. Allí luego está, tercera, segunda, Primera de Juan. Capítulo 3, versículo número 5. Y sabéis que Él, o sea Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció? Para quitarlos. Y si apareció para quitarlos, ¿cómo vivirás aún en ellos? Es una contradicción, ¿no? Entonces es una gracia mal entendida. Legalismo y libertinaje. No, vámonos al centro, en un equilibrio y en un balance. Dice, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Más claro que eso no puede ser, ¿no? Ahora yo les pregunto a los que han creído en Cristo y han nacido de nuevo. La Biblia dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, pero yo ya enseñé esto, ya no puedo retroceder.
10 conferencias atrás. El que practica el pecado es del diablo. Les pregunto a ustedes, ¿sí, ustedes son practicantes del pecado? ¿No? Ya no, porque la palabra practicar significa fabricar, como una fábrica constantemente, viviendo en pecado. Y ustedes ya no viven así, ¿verdad que no? Pero ahí les va otra pregunta. ¿Siguen pecando? ¿Pecan todavía? Entonces, ¿cómo está? Ya no lo puedo explicar y volverme 10 conferencias atrás. Ustedes ya deben de entenderlo ahorita, lo que yo estoy diciendo. Entonces, lamento mucho por los que, pues, faltaron o qué sé yo. No puedo detenerme a explicar otra vez esto. Pero fíjate lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, no dice no peca, dice no practica el pecado, que es diferente. Porque en el capítulo 2 dice, versículo 1 de 1 de Juan dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre Jesucristo un abogado, y Él es la propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 1 de 1 de Juan, versículo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ya no practicamos el pecado, pero sí pecamos por nuestra humana debilidad, pero ya no somos esclavos del pecado. ¿Están conscientes de eso? Ok, entonces somos de Dios. Bien, hasta allí vamos bien. Hemos nacido de Dios, tenemos una nueva naturaleza, hemos sido engendrados del Padre. Entonces, ¿cuál es el balance y el equilibrio en la doctrina de la gracia? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Esa es la pregunta. Pero yo primero me voy a enfocar hacia los que dicen que la salvación sí se pierde. Y vamos a ver cómo inmediatamente sacan versículos que son los que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar nada más un pasaje, hay varios, pero no llevamos prisa y vamos a tener todo el tiempo del mundo para estudiarlos. Vamos a ver si realmente esos textos que generalmente se sacan así fuera del contexto, realmente significan o sugieren que la salvación se pierde. Vamos a ver pues primero la posición del legalismo, de que la salvación sí se pierde y hay que cuidarla. Vamos a ver. Vamos a Hebreos capítulo 6. El libro de los Hebreos. Estos son de los versículos, porque no hay otros, habrá unos 8 o 10 versículos que sugieren como que la salvación se pierde. Pero cuando los estudiamos, como es lo que vamos a hacer hoy, nos vamos a dar cuenta que nada que ver, Ok. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 6, versículo 4. Voy a leer. Acuérdense que si sacamos versículos del contexto, podemos interpretar cualquier cosa de las Escrituras. Vamos a hacer eso primero. Y van a ver que sí parece como que dice que la salvación se pierde. Ok. Dice 6:4 de Hebreos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y leemos esto y suponemos que eran hijos de Dios, y gustaron del don celestial, ahí está, pastor, gustaron del don celestial, o sea, eran cristianos, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ya ve, ahí está, claro, pastor. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, ya ve, venían a la iglesia. Y de los poderes del siglo venidero, no hay duda, pastor. Y recayeron, es imposible para estos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. O sea, una vez fueron salvos, de pronto perdieron la salvación, según algunos, estos textos. Perdieron la salvación y ya no tienen remedio. Vamos a ver qué significa esto. Una de las reglas principales de interpretación bíblica es la que habla acerca de leer el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que viene antes y después de la escritura a estudiar. Vamos a leer el contexto. ¿Ok? Capítulo 6, versículo 1. Y va a ver cómo va a tomar significado. Ok. Dice así: por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjense, ¿qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Son los fundamentos, son las doctrinas fundamentales dentro del cristianismo. Pero yo quiero que note el verbo dejar. Dejando ya, no significa abandonar, sino dejándolos a un lado. ¿Por qué? Fíjense lo que dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y aquí perfección significa madurez. Es decir, no podemos estar toda la vida hablando de los fundamentos del cristianismo. ¿Cuáles son esos fundamentos? Los que vienen a continuación. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, esas ya están ahí. Ya forman parte de ti, ya las conoces. No nos podemos quedar allí. Necesitamos ir hacia la madurez, hacia la profundidad del conocimiento de Dios. ¿Estamos o no? Vamos a dejar ya y vamos adelante. Pero sucede una cosa, versículo 4. En el 3 dice, y esto haremos, o sea, iremos hacia la madurez, si en verdad Dios lo permite. Y claro que Dios lo iba a permitir, pero ahora es cuando entra el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vamos a estudiar en el texto original estos versículos. ¿Por qué tenemos que ir al texto original? El problema no está en el texto original, el problema está en la traducción. Porque el idioma español, tanto como el inglés, son muy limitados en sus definiciones y conceptos en comparación con el griego. Y el griego tiene muchas más palabras que explican, es más amplio el idioma. Explica muchísimo mejor. Entonces, el problema que encontraron los traductores es cómo traducir al español si hay muy pocas palabras. Tuvieron que poner una, otra o aquella, que si las analizamos a la luz de lo que estamos viendo allí, tienen sentido, pero se presta a la mala interpretación, porque leemos iluminados, iluminados. Entonces ya leemos iluminados y ya presuponemos que eran salvos, y vamos a ver qué significa iluminados en este versículo. Digan todos iluminados. Es del griego fotizo con Z. ¿Qué significa fotizo, que se tradujo iluminados? Significa que han sido expuestos a la luz del Evangelio. Significa que se les aclaró por medio de las Escrituras los conceptos bíblicos, que se les alumbró por medio de la exposición de las Escrituras. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Dijo también el salmista, la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. Entonces, ¿qué es ser iluminado? Es ser expuesto a la luz de la verdad del Evangelio. Es decir, fíjense, es imposible que a los que se les ha explicado, aclarado, alumbrado por medio de la predicación, es como ahorita en este momento. Yo estoy explicando, les pongo un extremo y les pongo el otro. A través de las Escrituras les estoy demostrando que los dos extremos son malos. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Los estoy exponiendo a la luz de la verdad del Evangelio. ¿Están comprendiendo? Están siendo iluminados por el Espíritu Santo en este momento. Pero iluminación, escuchen bien, no implica salvación. Porque ¿cuántos de los que están aquí están siendo expuestos a la luz, pero no creen? Déjenme ponerle un ejemplo. Jesús, ¿a cuántos les predicó? ¿A miles? ¿Creyeron todos? No, todos fueron expuestos a la luz del Evangelio de Jesús, la gente de su tiempo, pero no todos creyeron. Una vez había 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños.
vamos a poner 15,000. En otra ocasión había 4,000, sin contar las mujeres y los niños, vamos a poner 10,000. Y 15,000 son 25,000 personas. Dice la Biblia que Jesús les habló a todos, les predicó a todos, ¿cierto? ¿Pero todos creyeron? No. Todos fueron expuestos, todos fueron iluminados, se les habló y se les explicó, pero no todos dijeron, yo me decido por Cristo. Entonces, iluminación no implica salvación, jamás. Otro ejemplo, Judas fue iluminado, pero nunca nació de nuevo. El concepto de ser iluminado no es el de un Mesías y eso. Ese concepto es erróneo, por supuesto. Entonces, iluminación, ser iluminados, fotizo en el griego, no implica salvación, sino implica que fueron expuestos a la luz del Evangelio. Ok, ¿qué más dice el versículo 4? Es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial, digan todos, y gustaron. O sea, leemos nosotros gustaron del don celestial y ya estamos implicando, fueron salvos. Pero ¿qué es gustaron en el griego? Viene de la palabra geomai, que significa probar, gustaron, probaron. Y es un sinónimo, ¿se fijan? Pero fíjense cómo cobra significado. Por la definición amplia en el griego. Gustaron significa probar, probaron. Saborear significa, saborearon. Significa experimentar. Tampoco implica, gustaron, tampoco implica salvación ni nuevo nacimiento. Se lo compruebo con las escrituras. Un día Jesús estaba por ahí, llegaron 10 leprosos. Y le dijeron desde lejos, Señor, le gritaron, ¿qué quieren que les haga? Estamos leprosos, límpianos, Señor. Dice, vayan con el sacerdote, porque así decía la ley. Vayan con el sacerdote. Y mientras iban estos 10 leprosos, se sanaron. ¿Recuerda ese episodio en el Evangelio? Se sanaron los 10 leprosos, pero solo uno volvió y se postró a los pies de Jesús y lo adoró. Y Jesús le pregunta, oye, ¿dónde están los otros? ¿Qué no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y aquel hombre dice, no sé, Señor, pero aquí estoy yo. Y Jesús le dice a ese, tu fe te ha, ¿qué? Ok, salvación es diferente de sanación, ¿eh? ¿Qué sucedió con aquellos 9? Gustaron, probaron del don celestial, que implica sanidad, milagros y un montón de definiciones. Entonces, tampoco implica salvación y nuevo nacimiento el gustar. Otro ejemplo, Judas. Él gustó de la cena, la última cena. Él estaba allí, él comió, pero solamente de los 12, solamente 11 se salvaron. Solamente 11 nacieron de nuevo. Es decir, que Judas, aunque gustó, probó, nunca nació de nuevo. ¿Estamos o no? Bien, vamos bien. ¿Qué dice el versículo 4? Es imposible pues que los que una vez fueron iluminados, que fueron expuestos a las evidencias del Evangelio y aún gustaron, probaron, experimentaron en su propia vida y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Digan todos partícipes, porque lo leemos así simplemente y ya ves, ahí dice que ellos participaron del Espíritu Santo y hacemos nosotros ya una deducción errónea de que fueron salvos. Pero escúcheme bien, la palabra que se tradujo partícipes es una palabra griega metojos, que significa, escuche bien, participar en algo, participar en una reunión, estar en compañía de otros, asociados con un solo fin. Por ejemplo, para aclararle esta definición, en esta reunión de las 11 de la mañana, todos los que están aquí, todos absolutamente participaron de la alabanza, ¿sí o no? Pero ¿cuántos han nacido de nuevo? Pero participaron.
Pero el hecho de participar no implica que ya automáticamente fueron salvos. Métase en una cochera a ver si se hace un BMW. El que usted se meta en una cochera no lo convierte en auto. El que usted llegue a una iglesia no lo convierte automáticamente por participar en un cristiano. Usted está asociado, usted participó con todos los que estamos aquí en la alabanza. En ese momento usted tiene participación en el mensaje que se está dando, pero no todos creen. ¿Ve? Todos participaron. Cuando Jesús le predicó a todos, todos participaron. Se les aclaró y vieron milagros y dijeron, wow, esto está tremendo. Participaron de la predicación, de la enseñanza, de todos, aún de los milagros participaron. Pero nunca se convirtieron a Cristo. Nunca se me olvida una vez que estuvo aquí un hombre que oraba por los enfermos y Dios hacía milagros extraordinarios. Entonces dijo, algunos de ustedes necesitan ver para creer como Tomás. Entonces yo voy a invitar a los que quieren ver milagros de Dios para que se entreguen a Él, que vengan y vean lo que va a hacer Dios ahorita. Y estaba aquí arriba de la plataforma y subieron como 10 personas y estaba una persona sentada en una silla que tenía una pierna más corta que la otra, como 1,5 pulgadas. Y dijo, a ver, acérquense ustedes que no creen. Entonces ora este hombre y dice, Señor, toca a este hombre y haz un milagro, le dijo. Y en ese momento, porque yo estaba allí también, su pierna literalmente creció y se emparejó. Y todos los que estaban alrededor se maravillaron. Entonces les dice, aquel anciano evangelista, que por cierto ya partió con Dios, los miró y les dijo, ¿ahora sí creen? ¿Cuántos de ustedes quieren recibir a Cristo? Y no todos quisieron, fíjese. Eran como 10 y 5 dijeron, no, pues yo no. Yo tengo mi religión. Fíjate, participaron, vieron, probaron, gustaron, pero no fueron salvos. ¿Están entendiendo? Entonces participar del Espíritu Santo no implica salvación. Implica que estuvieron allí, en el mismo lugar, y vieron y probaron y gustaron, pero nunca se convirtieron. ¿Cuántos participaron del ministerio de Cristo? Muchos. La pregunta es, ¿todos se salvaron? No. Conclusión pues en esta parte del versículo. La frase, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, nunca implica salvación. Entonces, si no está hablando de salvación, ¿cómo pueden perder la salvación si ni siquiera fueron salvos? Está bueno, ¿no? El asunto. Porque esos son de los textos que sacan para decir que sí se pierde la salvación. Pero ya estamos viendo que esta gente, estos hebreos, nunca fueron salvos por lo que les está diciendo y las palabras que usaron en el original. El problema, repito, no está en el escrito original, sino en la traducción. Ahora vamos al versículo 5 para seguir adelante. Hebreos 6:5. Dice, estos asimismo gustaron, otra vez, geumai, probaron, saborearon, experimentaron. En este caso, ¿qué? La buena palabra de Dios. Como todos ustedes los que están aquí, están gustando del Evangelio, ¿sí? Están siendo participantes. Pero ¿qué más hicieron estos? Gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron también de los poderes del siglo venidero. Gustaron, probaron, saborearon, experimentaron los poderes. Esta palabra poderes viene del griego dunamis, de donde posteriormente se tradujo dinamita, porque significa poder explosivo, pero en este caso significa poder milagroso, explosivo de Dios. Significa experimentar milagros.
sobrenatural. Todos los milagros son sobrenaturales, pero de una manera poderosa. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanaron los enfermos, nosotros hicimos esto? Y les diré: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dijo nunca los conocí? Porque nunca habían nacido de nuevo. La misma Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Estamos? Entonces, escúcheme bien. Esta gente gustó, probó, experimentó, saboreó, aún en carne propia. Aún ellos oraron en el nombre de Jesús y la gente se sanó. Echaron fuera hasta exorcistas eran los tipos. Pero escuche, el Señor les dirá: nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca se decidieron por Cristo, lo cual implica que gustar, participar, ser iluminado, nunca implica salvación. ¿Estamos o no estamos? Gustaron, probaron, experimentaron el poder de Dios, vieron los milagros de Dios, pero nunca nacieron de nuevo. Volviendo otra vez a los 25,000 que estaban ahí, a los cuales Jesús, ¿se acuerdan que multiplicó los panecillos y unos pececillos? Los 25,000 comieron peces multiplicados, panes multiplicados. Los 25,000 vieron los milagros de Jesús. Pero muchos de esos 25,000 gritaron: ¡crucifícalo! Muchos de esos que habían visto el milagro de Dios y participaron de lo milagroso, de la buena palabra de Dios del Evangelio, le gritaron: ¡suelta a Barrabás y crucifiquen a Jesús! Otra vez, eso nos comprueba que participar, gustar y ser iluminados no está hablando de salvación. Entonces, si nunca fueron salvos, ¿cómo iban a perder la salvación? Por lo tanto, esos textos no están hablando de que la salvación se pierde. Está hablando de los que fueron iluminados, participaron, pero que nunca se decidieron por Jesucristo. Seguimos más adelante, versículo 6. Todos estos que gustaron de la buena palabra, de los poderes del siglo, y recayeron, digan todos, recayeron. Porque uno dice recayeron, o sea, eran cristianos, se convirtieron y luego se echaron para atrás y recayeron. Porque la palabra se presta a esa interpretación. Pero resulta que la palabra recayeron viene del griego parapipto, que significa lo siguiente: como si tú vas caminando en un camino, una vereda, y esa vereda te lleva a un destino, y tú vas a la mitad del camino, pero de pronto te tropiezas y te sales del camino. Es como los que van en el periférico a 160 kilómetros por hora y cae una lluvia, se les atraviesa una persona, frenan, se patinan y se salen de la carretera y ya no llegaron a su destino. Ahora, la Biblia dice que Jesús es el camino, pero Jesús es el único que ofrece la salvación por fe. Las demás religiones ofrecen salvación por obras. ¿Estamos o no? Ok. Entonces, para fin de llegar cara a cara con Jesús, se te tiene que exponer a la luz del Evangelio, ¿no es cierto? Cristo murió por tus pecados, Cristo hizo esto, mira, estaba escrito que esto y esto. Entonces tú le empiezas a decir, porque dime si no, y empiezas a compartirle a la persona, y empiezas a hablar, y empieza a ser iluminado. Oye, ¿y Dios podrá sanar mis problemas matrimoniales? Claro que sí. Es más, vamos a orar, y empiezan a orar. Señor, ayúdale a que arregles los problemas con su esposa, y se arreglan los problemas con su esposa, pero todavía no es salvo. Porque el hecho de que Dios les haga el milagro o les dé la mano no implica que ya son salvos automáticos, ¿sí o no? Todavía están ellos en ese aclaramiento y están en ese momento de decisión si siguen a Jesús, que es el único camino. Pero en ese trayecto de encontrarse cara a cara con Jesús, para
que la fe salvadora tenga su operación, ellos tropiezan. Es decir, se salen de ese camino y dicen, no, en realidad, mira, yo creo que todas las religiones llegan a Dios. No, mira, en realidad yo creo que pues cada quien sus creencias, no. Entonces, a pesar de que se les aclaró, eso significa recayeron. El problema está en la palabra traducida, recayeron. O sea, volvieron a caer de como estaban antes. ¿Fueron salvos? No. Porque recayeron, parapipto, significa pues salirse del lado del camino y no llegar finalmente con Cristo. Iban caminando, es como, déjame ponerte otro ejemplo. ¿Cuánto tardaste en entregar tu vida a Cristo después de que te compartieron la primera vez? Yo tardé como 6 meses. ¿Cuánto tardaste tú? Algunos tardaron 5 años, 10, 3, algunos menos, pero te iban alumbrando el camino. Mira, este es el camino, Cristo. Y llegó un momento en que estuviste enfrente de Cristo y dijiste, ok, Señor, yo creo que tú moriste por mí, perdóname, ven a mi vida, quiero nacer de nuevo, me arrepiento de mis pecados. Pero hay unos que en ese trayecto se salen del camino y dicen, no, ¿sabes qué? A mí ya no me hables de eso. A mí yo ya no quiero oír nada de eso, cada quien lo suyo, ¿no? O es como aquella señora que tiene un marido que no es cristiano, pero no le prohíbe que venga. Y le dice, ándale viejito, entrégate a Cristo, mira que Él es el único que... Mira, a mí no me digas nada, vieja, tú haz lo tuyo, yo no te prohíbo, pero a mí déjame. Por cierto, ¿de qué les hablaron hoy? Ay, mira viejito, nos hablaron de esto y lo otro, que el marido es cabeza de la mujer y que debe de funcionar de esta manera para que la familia salga adelante, y mira que esto... Qué bonito. ¿Te gusta, viejo? Está interesante. ¿Cuándo vamos a la iglesia? No, a mí no me invites. Pero mira que, no, está bien. Yo creo que a donde estás yendo está bien. O sea, mira, le es claro, ¿me entiendes? Le estás hablando y dice, no, bueno, sí, está bien, sigue yendo. Pero no se deciden por Cristo. A esos que han sido iluminados inclusive, llega al punto de que, oye vieja, perdí el trabajo. Ay. Y la cristiana le dice, pero voy a pedirle a la iglesia, sí, dile a los hermanos que oren por mí. Entonces llega usted y llena una hojita y le pone allí, oren por mi marido, para que Dios le dé un trabajo. Entonces llega aquí Toño, o el que va a dirigir, y dice que hay unas peticiones de oración, y oramos, y Dios le da un trabajo. Entonces, ¿ves, viejito? Dios te hizo el milagro. Y el viejo se queda. Pues, en realidad fue San Bartolomé. Fue Dios, mi amor, le dice ella. No, dice, es que la verdad yo siempre he tenido fe en San Cayetano. La verdad es que, entonces tú dices, fíjate, experimentaron un milagro, aún sanidades. Si sanas a mi abuelita, ahora sí, y la abuelita está muriéndose ahí, con 250 años de edad y está ahí la pobre. Y dice, si me sacas de esta, Dios, me entrego a ti como dice mi nieta. Entonces la nieta viene y pide una oración. Y dice, y así me salva ahorita, me entrego a Cristo. Y Dios hace el milagro por su misericordia. Y la viejita de 250 años se levanta. Y dice, milagro, toda la familia. Y viene la nieta y da gracias y todo. Ya ve, abuelita, entréguese a Cristo. No, yo creo que fue la Virgen. No, fíjense, ¿sí o no lo que estoy diciendo? No, fue la Virgen, porque yo, en realidad, yo le pedí en el fondo de mi corazón a la Virgen un milagro. Entonces tú dices, fíjate, fueron iluminados, gustaron, probaron, pero nunca fueron salvos. Se salieron del camino porque al final decidieron seguir creyendo en sus propias obras o en quien ellos quisieron creer y nunca en Cristo. Pregunta, ¿a quién fue escrita esta epístola que estamos leyendo? Pues a los hebreos, pastor. Bueno, ¿quiénes eran los hebreos? ¿Que no eran judíos? ¿Y los judíos que no estaban bajo la ley?
¿Y qué los judíos no confiaban en las obras de la ley? ¿Por qué entonces se les escribió esto? Miren, han sido iluminados, han gustado y todo, y aún así no se deciden por Cristo. Es decir, fíjense, que el escritor de Hebreos les está hablando a los que fueron iluminados, participaron, probaron, pero decidieron confiar finalmente en las buenas obras que les exigía la ley y no en la gracia de Dios. Para irnos sobre el final casi del mensaje. Versículo 6, ¿qué más? Y recayeron, es imposible que estos, dice, ¿qué es lo que era imposible? Que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y otra vez nos encontramos con el problema de esta palabra, renovados, o sea, vueltos a renovar. Pero renovados viene de una palabra griega, anakainizo, que significa, implica una renovación, pero continua. Por ejemplo, este mismo verbo aparece en Colosenses 3:10, donde habla que nuestro hombre interior se va renovando. Pero renovando no es renacer, porque renacer es anagenao, que es nacer de Dios. Entonces, renovados nunca significa nacer de nuevo. ¿Entienden? Entonces, para ir concretando todo esto, es como esto. Pablo les está diciendo al escritor hebreo: ante las evidencias de que ustedes gustaron, probaron, experimentaron y aún así no se convirtieron a Cristo, ¿cómo entonces pueden ser convencidos de la obra de Cristo? ¿Qué hay que hacer? Por eso dice, es imposible. Que los que fueron iluminados participaron, les constó, estuvieron allí, vieron. ¿Qué más se puede hacer por ustedes? Pues nada. ¿Qué se puede hacer? Absolutamente nada. Volvieron a sus antiguos ritos. ¿Qué se puede hacer entonces con los que no se convencieron? Abandonaron el único camino que los podía llevar a la salvación, que es Jesucristo, que es el mensaje del Evangelio. ¿Y qué se puede hacer? Nada. Volvieron a la circuncisión, volvieron a los ritos, volvieron a guardar el sábado, volvieron a ponerse vestiduras especiales con campanitas abajo, volvieron a amarrarse versículos de la Biblia, volvieron a quítate el arete, ponte el arete, volvieron a confiar en las buenas obras. Volvieron a sus vírgenes, volvieron a sus ritos, volvieron a sus santos, volvieron a la penca del nopal en la espalda. No sé si me estoy explicando. Y finalmente dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y esta palabra crucificando significa, ¿cuántas veces quieren que Cristo sea vuelto a crucificar? ¿Cuántas veces? Es como si Pablo les dijera, o el que escribió la epístola a los Hebreos, porque no es seguro quién fue, fue una carta que no estuvo firmada por nadie, pero se piensa que fue Pablo por el estilo, pero en fin, es como si se dijera, si no te son suficientes todas las pruebas a las que tú ya has accedido, ¿cuántas veces tiene que ser Cristo crucificado por ti? ¿Cuántas veces? Para que entonces tú dejes de confiar en las buenas obras y confíes totalmente en la gracia de Cristo. ¿Cuántas veces? Y termino leyéndoles 3 versículos, allí mismo en Hebreos, que está en el mismo contexto. ¿Cuántas veces Cristo tiene que ser crucificado? Hebreos 7:26 dice, porque, refiriéndose a Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Cuántas veces fue el sacrificio? Una sola vez, y es suficiente. Pero ellos decían, no, bueno, sí, milagros, todo, yo ya sé, pero no, la circuncisión, no, pero hacer buenas obras, no, pero también, no. ¿Cuántas veces quieren que Cristo sea crucificado? Pues,
para que ustedes se convenzan de que es por gracia y no por las obras. Repito, eran hebreos, eran judíos cristianos, que habían creído pero no se decidían finalmente por nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no se salvan. ¿Por qué? Porque no tienen la fe que salva. Creen porque saben que Dios existe, porque fueron creados por Dios, los ángeles caídos, pero no tienen la fe que salva. Y así mucha gente. Tuve con el borracho allá en la esquina, allá, y dile: oiga, ¿usted cree que Dios existe? Claro que Dios existe, te va a decir. Con el de arriba solo hay uno. Claro que creo, te va a decir. El de arriba es el mero mero. ¿Usted creen que ese decir creo lo hace salvo? No. Porque no basta con decir creo. Ese creer tiene que ser la fe. ¿En qué? No en que Dios existe, sino en la obra que Jesús hizo en la cruz. Ese creer tiene que estar basado, para que seas fe salvadora, en lo que hizo Jesús en la cruz, que murió en tu lugar por tus pecados. ¿Están entendiendo? Finalmente, Hebreos 9, vámonos rápido. Versículo 9, capítulo 9, versículo 12. Y no con refiriéndose a Jesús, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, refiriéndose a su sacrificio, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Escuchen esto: habiendo obtenido para nosotros, ¿qué? Eterna redención. ¿Qué es eterna redención? Eterno rescate. Eterno, ¿qué es eterno? Para siempre, forever and ever. Para siempre. Capítulo 10, enseguida, luego, versículo 10. En esa verdad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces tiene que ser sacrificado Cristo? Con una bastó, pero ustedes no creen. Entonces, ¿cuántas veces quieren que Cristo sea sacrificado? A ver. ¿Han visto las evidencias y nada? Otra vez quieren crucificando. El griego original, otra vez repetitivo, otra vez. ¿Cuántas veces? Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Termino con una paráfrasis de lo que acabamos de estudiar, que son palabras sinónimas, que van a interpretar el texto, pero de acuerdo a las definiciones del idioma original. Esto no me toma más que un minuto. Escuchen, desde Hebreos 6:1 hasta el 6. Ahí va. Hermanos hebreos, los que dicen que han creído, dejemos ya la enseñanza fundamental del mensaje de Cristo, las doctrinas básicas del cristianismo. Vamos hacia la madurez, vamos hacia el crecimiento. Sin embargo, si estos rudimentos del cristianismo no los han hecho decidirse por Cristo, no pueden ir adelante. No pueden ir a la madurez porque ni siquiera se han aceptado a Cristo, ni siquiera han nacido de nuevo. ¿Qué se puede hacer por ustedes? Porque si después que han sido iluminados, es imposible que todos los que fueron iluminados, alumbrados, que se les ha aclarado las cosas respecto a la salvación por medio de la exposición de la luz del Evangelio, y aún muchos de ustedes gustaron, probaron, saborearon la buena palabra de Dios y aún experimentaron el poder milagroso de Dios, inclusive han visto milagros o los han vivido y fueron hechos participantes de todo esto, tuvieron parte en todo, pero aún así no se decidieron por Cristo, no se arrepintieron, no nacieron de nuevo, tropezaron en el camino y se salieron del único camino de salvación. Finalmente decidieron
confiar en las obras de la ley. ¿Qué se puede hacer por ustedes? Si todo fue inútil, ¿qué más les podemos explicar? Si no creen, no se han decidido por Cristo. Les pregunto, hebreos, ¿cuántas veces tiene que ser Cristo sacrificado por ustedes? ¿3 veces? ¿5, 10, 100 veces? ¿O todos los días? Si no les basta el sacrificio de Cristo y de que la salvación se obtiene solamente por gracia, no hay nada que hacer. ¿De qué otra manera les hacemos entender? No quieren creer en el sacrificio de Cristo. No hay otra manera de ser salvos. Estos hebreos, conclusión, si nunca fueron salvos, ¿cómo iban a perder la salvación? Entonces, esos versículos que estudiamos, ¿hablan de que la salvación se pierde? No. Aquí nos vamos a quedar. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero hay muchos versículos que vamos a estudiar, no se me desesperen. Todo a la luz de las Escrituras se van a dar cuenta. Uno de los típicos es, Jesús dijo, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es como si fuera una meta, ¿no? Como si fuera por obras. Entonces no salvos, ya hay que perseverar para que al fin sean salvos. ¿Qué significa eso? Y otro, pastor, donde dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a ver qué significa ocupaos. Pero por lo pronto ahí nos vamos a quedar. Vamos a hacer algo muy importante, que es lo siguiente. Todos han sido expuestos aquí. Todos han probado, gustaron, participaron, pero no todos son hijos de Dios. ¿Ven? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es algo muy sencillo. A todos los que aún no se han decidido, pues les hacemos una invitación para que hoy se decidan. Porque el hecho de tú venir, y aun que Dios te haya hecho un milagro, no se hace cristiano automático. Porque en aquel día vas a decir, yo estaba ahí, ¿no te acuerdas hasta que me hiciste un milagro, Señor? Sí, pero yo no lo hice para que tú te dieras cuenta, para iluminarte, para hacerte entender que no hay otro camino más que yo. Pero nunca te decidiste por mí. Y hoy es esa invitación. Cierren sus ojos un momentito nada más. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que han participado, han gustado, pero no son salvos? Es más, aquellos que dudan de su salvación, que dicen, yo no sé si soy salvo o no. Dudar de la salvación, imagínate, pues estás como en el limbo. No digo que existe ese lugar, como en el limbo, que no sabes, estás ahí en arenas movedizas, no sabes ni qué. Pero que en este día tú dices, para mí hoy ha sido muy claro. Hoy me decido por Cristo. ¿Cuántos se deciden hoy por Cristo? Levanten su mano los que quieran entregar su vida hoy a Cristo. Levanten su mano, pónganse de pie ustedes que levantaron su mano, que a lo mejor tienen años viniendo aquí pero no son salvos. Fíjense qué cosa. ¿Saben qué pasó con los estudiantes de la escuela bíblica el trimestre pasado? Fueron a un viaje y uno de los estudiantes predicó sobre el nuevo nacimiento. Y cuando hizo el llamamiento para los que quisieran entregar su vida a Cristo y nacer de nuevo para Dios, ¿quién creen que pasó al frente a arrepentirse y a nacer de nuevo? No lo van a creer quién fue el que pasó. El pastor. Me dijeron los estudiantes que los más sorprendidos fueron ellos, porque el pastor pasó al frente llorando diciendo, yo no soy salvo, yo nací en un hogar cristiano, en una familia cristiana, y yo pensaba que ya por el hecho de haber nacido ya era salvo. No, yo nunca me he arrepentido, yo nunca he hecho la oración de arrepentimiento ni de entrega a Jesucristo, yo no soy salvo. Y ya predicaba y la gente se salvaba, participó, gustó, pero no era salvo. ¿Entendieron? Pero hoy ustedes tendrán, tal vez porque esto depende de su sinceridad, tendrán por primera vez un encuentro con Cristo. Y si en verdad se encuentran con Él, su vida ya no va a ser igual. Su vida va a ser transformada totalmente.
Cierren sus ojos, repitan esta oración conmigo. Señor, te doy gracias porque por mucho tiempo he sido iluminado, he sido expuesto a la luz del Evangelio. Pero hoy en este día yo me decido por Cristo. Yo reconozco que soy pecador, que mis pecados te llevaron a la cruz, pero que tú pagaste por mis pecados en la cruz, y yo creo ese sacrificio. Pongo mi fe en este momento en ese sacrificio. Recibo el perdón de mis pecados. Es un regalo tuyo, Señor, y lo recibo por medio de la fe. He entendido que no es por obras, sino por fe. Hazme nacer de nuevo, dile al Señor. Hazme una nueva criatura. Dame una nueva vida, Señor, de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, te recibo en mi corazón. Amén. Los demás se ponen de pie. Levantan sus manos a Dios y le dan gracias. Y le dicen: gracias, Señor, porque soy tu hijo. Y nada ni nadie me arrebatará de tu mano, porque has ganado para mí eterna redención. Soy salvo de la condenación del mundo, de la condenación del pecado. Pero no es para vivir en un legalismo, ni en el libertinaje. Quiero comprender la gracia en su debida dimensión. Y dame sabiduría, Señor. Gracias porque estoy seguro en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dele un aplauso a Dios.